Te daré un truco para que logres olvidar y recordar exactamente lo que tú gustes, así que ve todo el video hasta el final, por favor. Bienvenidos y bienvenidas a Diseño de Sueños, donde aprenderás cómo y por qué dormir apropiadamente. Hay que dormir antes de aprender, y esto se vio en un estudio donde pusieron a unas personas a memorizar pares de rostros con nombres. Después de esto, a una parte de ellos los mandaron a tomar una siesta de 90 minutos y los otros simplemente permanecieron despiertos. Después tuvieron otra sesión de aprendizaje de rostros y nombres, y los que durmieron una siesta anteriormente tuvieron una mayor capacidad de retención y aprendizaje de los nuevos nombres. Y esto es porque cuando dormimos tenemos ciertas ondas cerebrales conocidas como spindles, y entre más tengamos, nuestra memoria se va a refrescar más. Estos spindles se encuentran más concentrados en las últimas horas de sueño o cerca de las horas de la madrugada, lo cual quiere decir que si duermes alrededor de 6 horas no vas a tener estos beneficios de refrescamiento de la memoria. También hay que dormir después de aprender. Se ha estipulado en ciertos estudios que dormir ayuda mucho a la consolidación y reconsolidación de memorias y aprendizajes que se tuvieron durante el día. Asimismo, dormir ayuda a acceder a recuerdos que antes habían quedado borrosos o inaccesibles. Dale like a este video si vas a dormir para recordar lo que aprendiste en este video. Gracias. El sueño también ayuda a la memoria motriz. Me ha pasado que he estado intentando sacar una nueva línea de bajo y no me sale. Lo dejo ahí hasta el día siguiente y cuando empiezo a tocar simplemente sale sin problemas, y lo que hubo de diferencia en medio fue una noche de sueño. Si tocas algún instrumento y te ha pasado algo similar, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Anders Ericsson hizo un estudio sobre los mejores violinistas y sin sorpresas averiguó que los buenos violinistas eran los que practicaban más horas al día. Pero lo que distinguía a los buenos violinistas de los mejores fue qué tanto duermen. Los mejores dormían en promedio 8.6 horas cada 24 horas. Incluso a la semana pasaban 2.8 horas durmiendo siestas. Te compartiré un truco para que logres olvidar y recordar lo que tú gustes. Si quieres escucharlo, suscríbete ahora, por favor. En otro estudio expusieron a unas personas a palabras nuevas, y estas palabras tenían una etiqueta que te decían olvidar o recordar. Después mandaron a estas personas a dormir, contrastando con un grupo que también se expuso a esas palabras, pero no lograron dormir en medio. Y el resultado fue que quienes durmieron en este intervalo lograron recordar y asimismo que olvidar las palabras que tenían estas etiquetas. Yo desde hace semanas he estado intentando hacer esto de dormir para poder seleccionar lo que quiero recordar y lo que quiero olvidar. Y la verdad es que no me acordaba que tenía que olvidar cosas antes de ir a dormir. Hasta que puse este objeto junto a mi cama. Lo puse justo como un recordatorio. Y ahora todas las noches que lo veo me pongo a pensar, ¿qué me gustaría olvidar del día de hoy? Puede ser como noticias innecesarias que escuché o cosas que no debía de ser e hice, como distraerme o no ponerme a hacer el trabajo de los videos que debía de hacer. Asimismo, escojo lo que quiero recordar, como una línea de bajo o tal vez un resultado muy interesante de algún estudio científico sobre el sueño que aprendí. Pon en los comentarios qué te gustaría recordar del día de hoy. Y por supuesto, no lo olvides, para que aprendas cómo dormir mucho mejor y puedas conservar más memorias y aprendizajes, ve nuestra serie donde te enseñamos cómo hacerle para curar el insomnio o para tener un sueño mucho más profundo. Dale click, gracias por ver y sé feliz.